Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué Hola tal, Luis? Luis, ¿cómo Luis, ¿qué estás? tal? Buenos días. Un gusto. Bien, bien, un gusto. Ya, perfecto, vamos a empezar. Sí. Hola Luis, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Bueno, te comento un poco acerca de la entrevista. Nosotros somos un grupo de estudiantes del Instituto ISIL y estamos haciendo un trabajo sobre los roles en las agencias de publicidad. Nos interesa mucho saber cómo es el día a día y tu perfil nos pareció súper interesante por la mezcla de creatividad y estrategia que estás manejando. Entonces, bueno, te comento, esta entrevista es breve, será de unos 10 a 15 minutos. Y antes de empezar, quisiera saber si estás de acuerdo con que grabemos esta entrevista solamente con fines académicos. No hay ningún problema. Perfecto. Ok, para comenzar, por favor, preséntate y cuéntanos sobre tu cargo actual en la agencia. Bueno, mi nombre es Luis Cabrera, yo soy director general creativo de la agencia La Cura, bueno, fundador también, cofundador. Empecé mi carrera como redactor creativo hace ya más de 12 años y después, bueno, he ido avanzando a la dirección creativa y a la dirección general creativa y hoy, bueno, he fundado mi propia agencia hace unos cuantos meses. Wow, o sea, llevas como redactor creativo más o menos 12 años. Más o menos, sí, un poco más quizás. Qué chévere. Ok, vamos a pasar con mi compañera. Sí, Luis. Entonces, en este caso, ¿cuál de las principales funciones como director creativo tienes tú? Bueno, yo ahorita ya no soy director creativo, soy director creativo general, ¿no? Que es la diferencia es que el director creativo, digamos, en la agencia existen varios roles, ¿ya? Pero dentro del área de creatividad, dentro del área de creatividad, pues son como cuatro departamentos: creatividad, planning, digital, cuentas. Dentro del área de creatividad, los puestos de entrada son redactor creativo y director de arte, ¿sí? Director de arte no quiere decir que sea director de nadie, no es que sea un jefe de nadie, sino es que el nombre es así, de ese puesto, se llama director de arte. ¿Por qué se llama director de arte? Porque es el encargado de dirigir el arte en una producción o una campaña publicitaria, ¿no? Por ejemplo, si contratamos a un fotógrafo, él será el encargado de dirigir el fotógrafo. Si contratamos a un ilustrador para hacer una vía pública, él será el encargado de dirigir a ese ilustrador. Entonces, por eso se llama director de arte. Pero director de arte hay, así como hay redactor junior, senior, middle y senior, el director de arte también puede ser director de arte junior, director de arte middle y director de arte senior, ¿no? ¿Qué otra cosa hace el director generativo? Bueno, y es el responsable y el encargado de que todo lo que salga de la agencia esté bien. Es como el sello de calidad, ¿no? O sea, todo lo que salga de la agencia tiene que pasar por mí, todo lo que es campañas grandes, ¿no? Para poder darle el sello de calidad, digamos, decir, si esto tiene que salir así o no, ¿no? O sea, soy el filtro final de todo lo que se hace, ¿ok? Eso es. Ok, ok, Luis. ¿Y qué te motivó a ti a dedicarte a esta área, ¿no? O sea, ¿cuál fue el punto en que dijiste, sí, yo quiero ser director creativo? Mm, o sea, en realidad, yo estudié, estudié comunicación audiovisual. Entonces, yo estaba más en el lado del cine. La realidad, yo empecé mi carrera, bueno, empecé a estudiar porque quería hacer cine. Entonces, en un momento, ya cuando estaba terminando, comencé a hacer prácticas y entré a mi primera película y ahí estuve chambeando como técnico de luces, como técnico de luces básicamente, asistente de cámara, y era un trabajo muy físico, o sea, la parte de técnica, digamos, de un rodaje es un trabajo muy complicado porque son varias horas de chamba, o sea, tienes que estar a las 5 de la mañana el rental, recoger los equipos, ir a grabar y te quedas hasta las 3 de la mañana al día siguiente y así durante 4 o 5 días. En esa época al menos era así. Y eran equipos pesados y tal, entonces era un trabajo muy físico, lo cual a mí me iba muy mal, porque yo no, uno, no me gusta despertar temprano, lo detesto. Dos, no era, a pesar que yo estaba necio, porque yo en ese momento quería ser director de fotografía, estaba necio, que sí me gustaba y tal, en realidad no era lo que me gustaba al 100%, o sea, sabía que mi habilidad no estaba al 100% ahí. Entonces, un día estaba en un rodaje de publicidad, estaba grabando una publicidad para, no me acuerdo que era Brahma, creo, en esa época,
y tenía una semana bien matada, que era 5 días así, de 5 de la mañana a 3 de la mañana todos los días, porque no había ni sindicato en esa época, entonces se trabajaba así durísimo. Y yo dije, ala, ya no quiero estar acá, qué aburrido. Quiero, quiero... Veía una gente que estaba en una carpita viendo el monitor de lo que se estaba grabando, viendo el monitor y supervisando las tomas. Y yo dije, oye, ¿quién es esa gente que está ahí? ¿No? Y me dijeron, ah, son los de la agencia de publicidad. Entonces, dije, ah, ya, pues bueno, yo quiero estar ahí, man, yo no quiero estar acá cargando luces, poniendo cámaras, que sea. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, ahí alguien me aconsejó, no recuerdo quién fue, pero alguien me aconsejó. Me dijo, mira, puedes hacer dos cosas, o estudias publicidad en el IPP, me dijeron en ese momento, o te vas a Argentina y allá puedes hacer un curso de creatividad, tipo en Brother, Underground, que estaban de moda, esas escuelas creativas, y cuando regreses te van a alucinar más rápido. Entonces dije, ah, ya, bueno, voy a Argentina, pues. Entonces, y bueno, eh, me fui a Argentina, me metí en una escuela de creatividad que se llamaba Brother. Estudié ahí, hice el curso en 3 meses, conseguí mi primera chamba. Hice un portafolio porque para entrar a una agencia, algo que les cuento es que en una agencia no van a medir tu currículum ni dónde estudiaste. Lo que les va a importar es tu portafolio creativo. Si es que quieres salir de creatividad, ¿no? A otras áreas no es lo mismo, pero en creatividad solamente importa tu portafolio. Entonces, desarrollé un portafolio y me metí a una agencia de publicidad. Entré a mi primera agencia de publicidad en Argentina que se llamó FCA de Buenos Aires. Y ya ahí me enamoré de la publicidad en realidad. O sea, ahí adentro me di cuenta que era el lugar donde tenía que estar, ¿no? Perfecto. Bueno, ahora le doy el pase a Francesco para que siga con las preguntas. Ya, a ver, eh, si tuvieras que describir un día habitual, ¿no? O cómo es tu día a día, ¿cómo lo describirías? ¿Cómo es un día de trabajo para ti? O sea, mi día a día empieza de la siguiente manera, ¿no? Generalmente hacemos un estatus con el equipo para ver en qué está, qué pendientes han entrado, en qué está lo que estamos avanzando. Eh, Si es que hay que empezar un pedido de cero, lo que hago es revisar, que me brifeen que me brifeen, o sea, que me lean el brief que envió el cliente sobre esa campaña o sobre ese pedido puntual. Lo leemos, luego lo analizamos, ¿no? O sea, yo lo analizo, trato de un poco, ¿cómo se dice? Hacer una autopsia, digamos, ese brief, ver qué es lo que el cliente necesita, si realmente es lo que ellos necesitan, porque a veces el cliente también se puede equivocar y puede pensar que necesita algo que no necesita. Entonces, lo analizo, veo si es realmente lo que ellos necesitan, veo cuánta plata tienen y después pienso como por qué ángulo, por qué lado podríamos abordar este brief, ¿no? Porque hay muchas formas de abordar un brief, o sea, si es que tienes, depende del presupuesto que tengan también, ¿no? Entonces, veo que de qué forma abordar el brief, desde qué ángulo, qué es con lo que vamos a decir, o sea, en ese brief, ¿no? Si es una campaña, ¿qué es lo que vamos a decir, ¿no? O sea, siempre detrás de cada campaña hay un concepto creativo. Entonces, un concepto estratégico es también. Entonces, ¿cuál sería ese concepto estratégico, no? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué es lo que yo te voy a decir para poder, no sé, vender gomitas, para poder que me des tu plata y sacar un crédito, qué sé yo? Una vez que tengo definido algunas rutas o lugares en donde me gustaría hacer algo, ya recién hablo con el equipo y ahí les cuento a los directores creativos o al equipo, ya, o junto a todos, a veces al equipo director creativo también, junto a todos y les cuento la visión, ¿no? O sea, qué es por dónde creo que deberían ir. Que no es restrictivo, obviamente, ¿no? Pero es para que ellos tengan un punto de partida. O sea, para que ellos puedan empezar a pensar, ¿no? Y también para que cuando me traigan ideas, comulguen con lo que yo voy a esperar. Porque si no, a veces pueden irse por cualquier lado y después traen algo que no está alineado a lo que yo esperaba. Entonces, lo mejor es siempre darles ese punto de partida para que ellos puedan empezar a pensar, ¿no? Perfecto. Vemos que no es un día a día, digamos, habitual, o no es como que siempre se repitan las mismas actividades, sino que va cambiando dependiendo de lo que toque en ese día. Y por ello, me gustaría preguntarte, dentro de tu puesto, del cargo que estás manejando, ¿cuál ha sido el reto más grande que has enfrentado? Y también, ¿cuál ha sido la frustración más grande, también o más importante dentro del cargo? Mira, el reto más grande que he afrontado al día de hoy, te diría, es, o sea, a ver,
y es algo que pasa y pasa en todas las agencias, es cuando se va un cliente. O sea, cuando un cliente decide irse, creo que eso es lo más duro, ¿no? Que te puede pasar, porque significa que vas a tener que hacer una reingeniería del equipo, o sacar gente, o ver cómo la redistribuyes, pero definitivamente es un ingreso que deja entrar a la agencia, entonces tienes que ver la forma de cómo, o sea, tapar ese daño sin que y generando las menores bajas, ¿no? Entonces a veces te toca también salir a buscar como nuevas cuentas para tapar ese hueco, qué sé yo, ¿no? Pero creo que sería el reto más grande en realidad, o sea, eh, qué hacer cuando se te va un cliente, ¿no? Y después, frustraciones. A ver, creo que no hay nada más frustrante para un creativo que un cliente que no produce. O sea, que el cliente que le presentes 10.000 ideas y que no haga nada, ¿entiendes? Que no haga, que no haga, que no haga. Entonces, creo que eso es una parte del reto también de ser director general creativo o director creativo en una agencia, es tener la muñeca para poder tratar con los clientes, ¿no? Para poder manejarlos, para poder entenderlos también, porque a veces pueden haber miles de factores por los cuales no se haga algo, ¿no? O sea, hay miles de cosas. Desde que hay un directorio a veces que está muy metido en la empresa y no se decide o interrumpe, porque a veces puedes tener la suerte de que el director, perdón, el gerente de marketing decida las cosas y se da, o puedes tener la mala suerte, o la suerte también, perdón, más o menos que el gerente de marketing decida, que el gerente general decida, pero a veces puede ser la mala suerte de que haya un directorio que tenga que aprobar todo. Entonces, cuando hay un directorio que tiene que aprobar todo, son 20 personas que no saben nada de publicidad, que por lo general ya el gerente general no sabe nada de publicidad y que tienen que opinar sobre la idea que le estás vendiendo, ¿no? Y tienen que estar de acuerdo con lo que tú piensas. Claro, sí, sí entendemos que de igual manera son cosas que escapan de las manos de tu puesto, ¿no? Ahora le doy pase a mi compañera para que siga con las preguntas. Bueno, y cerrando un poco, quisiera tal vez, ¿qué consejo le darías a los estudiantes que están interesados en em, enfocarse más en la profesión que tú tienes, en director creativo? Lo primero que les diría es que averigüen qué es lo que quieren ser, ¿no? O sea, porque como te digo, para ser director creativo de la agencia tienes que primero ser creativo. Y para ser creativo tienes que saber qué es lo que se te da mejor, si la redacción o si la parte visual, ¿no? La parte gráfica, el diseño. Entonces les diría que primero definan, ¿no? O sea, ¿quieren ser redactores? ¿Quieren ser directores de arte? ¿Cuál es el puesto que más les atrae o que más está en sus capacidades, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo tenía todas las herramientas para ser director de arte. O sea, yo sabía fotografía, utilizaba herramientas de diseño a nivel básico, ya filmaba también, o sea, sabía de audiovisuales, pero, pero sabía en el fondo que mi mayor talento, digamos, estaba en la redacción. Entonces, y también aparte, eh, era lo que más me gustaba en realidad, entonces me incliné por eso, ¿no? Entonces les diría que se definan primero qué es lo que más les gusta, ¿no? Si es que les gusta, más allá de que tengas las herramientas, sepas hacerlo, qué es lo que más te interesa, ¿no? O sea, cuál es tu interés. Luego, que ya defines tu lugar, si eres redactor y director de arte, bueno, lo que les diría es que armen un portafolio, ¿no? Eso es lo principal. O sea, el portafolio. Si tú no tienes un portafolio, nadie te va a contratar. Si te dedicas simplemente a pensar que porque, bueno, fuiste a la universidad, estudiaste o en el instituto, lo que sea, y sales con un título, no funciona así. Entonces, hacer un portafolio. Y para hacer un portafolio, les recomiendo, honestamente, yo, porque ya lo viví, es pasar por una escuela de creatividad. Ir a una escuela como Brother, por ejemplo, te puede ayudar a generar un portafolio. ¿Por qué? Porque ahí en Brother enseñan profesores que trabajan en agencias de publicidad. Entonces, ellos te van a mostrar cómo es el trabajo real de una agencia. Vas a trabajar, digamos, como si trabajaras con ellos en la agencia. Y además van a ser tu primera fuente de contacto. Porque si ellos te ven y ven que eres bueno, ¿no? Te van a querer jalar. Entonces vas a poder decirle, oye, se jala, mañas. Cosa que a veces no pasa en un instituto, en una universidad, que los profesores no enseñan pero no trabajan. O de repente enseñan, pero trabajan, pero de repente no sabemos en qué agencia.
Entonces, entonces es distinto. Generalmente las escuelas de creatividad tienen profesores que trabajan en agencias grandes, o sea, en agencias realmente grandes, ¿no? O las agencias, digamos, del medio, como le decimos nosotros, ¿no? Porque hay distintos tipos de agencias. Hay agencias de red, que son agencias internacionales, como Ogilvy, FCB, Low Burnett, y hay agencias independientes ahora, pero que agencias independientes, por ejemplo, hay como de diferentes categorías, digamos, ¿no? O sea, hay agencias como Valor, Boost, bueno, la mía ahora también La Cura, que están peleando por un lugar, y hay agencias como, digamos, como sería como la Liga B, digamos, que son más chiquitas, ¿no? Entonces, lo que tú quieres es, obviamente, entrar a una agencia grande, porque ahí es donde vas a aprender, porque ahí es donde te vas a destacar. Si tú empiezas en una agencia grande, las oportunidades son más grandes. Entonces, ahí es donde tienes que estar. Entonces, por eso recomiendo ir a una escuela de creatividad. Yo tengo la teoría, porque yo fui a la universidad, estudié publicidad en la Universidad de Palermo, eh, y hice la escuela de creatividad. Y tengo un poco la metáfora siguiente, ¿no? O sea, ir a la universidad, al instituto, a estudiar publicidad, sirve. ¿Funciona? Sí, sí sirve. ¿Para qué? Te da un respaldo teórico de cómo funciona la publicidad, por qué funciona. Pero para hacer publicidad, para hacer creatividad, tienes que ir a una escuela de creatividad. La escuela de creatividad te enseña a hacerla. No te va a decir cómo funciona ni por qué, te va a enseñar a hacerla. Entonces, yo tengo la metáfora que es como en la universidad te enseñan cómo funciona un carro, ¿no? Te enseñan que funciona a gasolina, que tiene un motor, que tiene tal, pero no te enseñan a manejarlo. Simplemente te enseñan cómo funciona, por qué. Y en una escuela de creatividad te enseña a manejar ese auto. Que no importa si tú sabes o no cómo funciona, si tiene un motor o no, si tiene dos motores, tres motores, pero tú sabes manejar el auto. Entonces, eso es lo que te da una escuela de creatividad. Así que esos serían mis consejos. Muchas gracias, Luis. Nos acabas de dar puntos muy importantes si es que un estudiante desea irse por ese enfoque. Bueno, esa fue la última pregunta. Muchas gracias por su tiempo, nuevamente por responderlas todas, y nos ha ayudado bastante a conocer mejor cómo realmente es un director creativo, tanto sus cosas buenas como sus cosas malas, y valoramos mucho eso y su apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, chicos. Espero que les haya servido. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos, Luis, Gracias, gracias. Luis. Gracias.